Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 16 de diciembre, 26 del mes de Kislev en el calendario hebreo. Hag Hanukkah Sameach, feliz fiesta de Hanukkah para todos. Los diarios aquí en Israel abren sus ediciones de hoy con imágenes e información sobre el terrible atentado antisemita en Australia el día después o los días después de ese tremendo ataque que dejó 15 víctimas que fueron atacadas, lo dije e insisto, solo porque eran judíos. Y les recuerdo, antes de comenzar con las noticias, que nuestro informe cotidiano cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. ¿De qué vamos a hablar hoy? Una advertencia sobre la posibilidad de secuestros de israelíes. ¿Y qué tienen que ver con eso los rehenes que estuvieron retenidos en manos de Hamás en la Franja de Gaza? Y más allá de los titulares, en la mañana de hoy en Israel destacan informaciones que no alcanzaron a entrar en la edición de los diarios, como suele suceder. La primera viene desde la Corte Penal Internacional de La Haya, que dejó vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Trump, que se enojó con Israel e incluso, dicen algunas fuentes, insultó a Netanyahu por el peligro que corre el acuerdo de alto el fuego que él negoció en la Franja de Gaza, y hay varios focos de tensión entre Israel y Estados Unidos. En realidad, el diario Maariv, en su primera plana de hoy, da una especie de avance, porque ya se venía hablando de esto en las últimas horas, en los últimos días. Como dije, la imagen central llega desde Australia, el dolor y el duelo. A pie de página, allí a la derecha, según lo vemos en la pantalla, está la imagen de Donald Trump y el titular dice: el enojo de Trump. Israel viola el acuerdo. Por supuesto, se refiere al acuerdo de cese de fuego con Hamás. La bajada indica, según los informes, la Casa Blanca no apoyó la eliminación este último fin de semana del número 2 de Hamás. Vamos a poner las cosas en contexto y a tratar de comprender de qué se trata. Este fin de semana, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Raed Saad, uno de los principales jefes terroristas de Hamás y considerado uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023. Saad también contribuyó a la creación de la fuerza de élite Nujba, que lideró la incursión de Hamás y otros grupos terroristas en Israel ese mismo día. Según el ejército israelí, Saad era jefe del departamento de producción de armas del ala militar de Hamás. Era considerado el segundo, el número 2 de Izzedin al-Haddad, que es el último jefe militar que le queda a Hamás en la Franja de Gaza. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno israelí no notificó ni consultó a Estados Unidos antes del ataque. Vuelvo al diario Maariv, allí lo vemos, que dice que la Casa Blanca envió un mensaje privado muy duro, muy severo al primer ministro Netanyahu, según el cual la eliminación de este líder de Hamás implica una abierta violación del acuerdo de cese de fuego que negoció Donald Trump. En Maariv citan este informe que recién veíamos allí en la pantalla del medio estadounidense Axios, hecho por el periodista israelí Barak Ravid, que indica que este mensaje fue enviado de Washington a Jerusalén en el contexto de la creciente tensión entre los dos gobiernos en todo lo que respecta a la segunda etapa de ese acuerdo, de esa propuesta de 21 puntos, después fueron 20, se acuerdan, de Donald Trump, y en general por la política regional de Israel. Y según un funcionario estadounidense de alto rango que habló con Axios,
abro comillas, el mensaje de la Casa Blanca a Netanyahu fue el siguiente: si usted quiere arruinar su reputación y demostrar que no cumple con los acuerdos, no dude en hacerlo, pero no permitiremos que arruine la reputación del presidente Trump después de que él negoció el acuerdo en Gaza. Un funcionario israelí confirmó el descontento de la Casa Blanca, pero dijo que el mensaje fue más moderado. El gobierno israelí le dijo a la administración Trump que fue Hamás quien violó el cese de fuego al atacar a soldados israelíes y reanudar el contrabando de armas. Otros funcionarios estadounidenses, citados por Axios, dijeron que tanto el secretario de Estado Marco Rubio como el enviado especial Steve Witkoff como el asesor y yerno de Trump Jared Kushner se han mostrado muy frustrados textualmente con Netanyahu. Y en las últimas horas, el propio Donald Trump dijo que se está investigando si Israel violó el alto el fuego, aunque enfatizó al mismo tiempo que sus relaciones con Netanyahu son muy buenas. Vamos a verlo. No, Israel y yo nos hemos llevado muy bien. Mi relación con Bibi Netanyahu ha sido obviamente muy buena. Hemos tenido una relación muy buena con Israel. De hecho, tenemos una muy buena relación con casi todos en Medio Oriente. ¿Eso fue una violación del alto el fuego, ataque al general de Hamás? Vamos a ver, estamos investigando. Aquí en Israel, según escribió el veterano periodista Nahum Barnea en el diario Yediot Aharonot, en el entorno de Trump piensan que la eliminación del líder de Hamás y las declaraciones posteriores de Netanyahu, que dijo que todo aquel que se dedica al terrorismo contra Israel está en la mira y que Israel no va a cambiar su política de eliminaciones, o sea, las eliminaciones selectivas van a continuar. Todo esto no formó parte del diálogo entre Israel y Hamás, sino que fue un mensaje a Estados Unidos. Trump esperaba pasar a la segunda fase en Gaza en estos días y eso no está sucediendo. Todo está estancado. Israel teme que Washington presione para avanzar a la siguiente fase del alto el fuego, incluso si el cuerpo del sargento mayor Rank Vili, el último rehén fallecido retenido en Gaza, no es devuelto a casa y antes de que se establezca un plan operativo claro para el desarme de Hamás. Por ahora no se sabe ni siquiera quién se va a atrever, dicho esto muy entre comillas, a desarmar a Hamás. En Israel justificaron la eliminación de Saad explicando quién era, qué hizo y que surgió, digamos, la operación se produjo cuando surgió la oportunidad y la aprovechamos, dijeron las autoridades israelíes. Excepto que la eliminación no fue vista así en el círculo de Donald Trump en absoluto. Abro comillas nuevamente citando el artículo de Nahum Barnea que dice: una fuente confiable me informó que ese día se profirieron un aluvión de insultos contra el primer ministro israelí en la Casa Blanca. Se pronunciaron palabras que un periódico decente no repite. No se puede descartar que algunas de estas palabras se le dijeran directamente a Netanyahu durante este fin de semana. Y todo eso apenas unos días antes del encuentro entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump en Estados Unidos. Pero las tensiones lamentablemente no terminan allí. Porque según este informe de Canal 12 de la televisión israelí, en Israel aumenta la preocupación por la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Qatar sobre la posible venta de aviones F-35, ¿sí? A ver, que quede claro, entre Estados Unidos y Qatar, nada menos. Según el informe, el gobierno en Doha volvió a presentar una solicitud para la compra de este avión de combate que había sido rechazada hace 5 años. Sin embargo, en esta ocasión ya se iniciaron contactos entre funcionarios estadounidenses y cataríes. Como sabemos, eso no es todo. Washington también está considerando
otros acuerdos que podrían poner en peligro la ventaja militar cualitativa de Israel, como por ejemplo el acuerdo de defensa con Arabia Saudita, la posibilidad de reanudar las ventas a los Emiratos Árabes Unidos o incluso posibles ventas de armas o de los F-35 a Qatar, como decíamos, y a Turquía. Todo es preocupante, pero en especial esta combinación de palabras, ¿no? Armas sofisticadas, aviones de combate de última generación, junto con Qatar y Turquía en la misma frase. En respuesta, las autoridades de seguridad en Israel están diseñando lo que denominan un paquete de compensaciones que pedirían al gobierno estadounidense en caso de que concrete algunas de estas operaciones en Medio Oriente. Se dice que estas solicitudes incluyen 2 escuadrones de aviones de combate avanzados, uno de F-35 y otro de F-35I, un modelo adaptado a las necesidades operativas de Israel, así como un mayor acceso a municiones avanzadas y sistemas relacionados. De acuerdo con este informe, no hay mucho tiempo disponible antes de que los otros potenciales compradores de Medio Oriente ocupen las plazas de producción. Todo depende de que las autoridades israelíes inician rápidamente conversaciones intensivas con Washington para garantizar que se provean las necesidades militares a largo plazo de Israel. Cambiamos de tema y nos vamos a esta revelación que anuncia hoy el diario Yediot Aharonot, que cita 3 fuentes que asistieron a la reunión del último jueves del Gabinete Político de Seguridad, en la cual David Zini, allí lo vemos en el recuadro, que es el jefe del Shabak, el Servicio de Seguridad General, dijo que la amenaza de secuestros de israelíes no ha disminuido, sino lo contrario, aumentó y seguirá aumentando porque la forma en que pagamos por la liberación de los rehenes tiene un precio. En realidad, dicen las fuentes, Zini hizo esta afirmación en el contexto de una discusión profesional y confidencial que surgió en el gabinete sobre medidas de seguridad necesarias en el ámbito del transporte aéreo y en aeropuertos, en vuelos y aeropuertos. Fuentes políticas de alto nivel comentaron en una conversación con Yediot Aharonot, vuelvo a abrir comillas, esta no es la primera vez que Zini hace esta declaración en conversaciones a puertas cerradas como parte de su análisis profesional de las amenazas. Se refiere a que las organizaciones terroristas y nuestros enemigos vieron que era rentable secuestrar israelíes y que la amenaza de secuestros de israelíes y en Israel y en todo el mundo por eso mismo han aumentado. El Servicio de Seguridad General no negó lo dicho y se limitó a responder al diario: no comentamos lo que se dice en conversaciones a puertas cerradas. Otro tema que anticipábamos al principio, las órdenes de arresto que fueron emitidas contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant seguirán vigentes, ya que la Corte Penal Internacional de La Haya rechazó la apelación israelí contra esta medida. 3 jueces de la Corte votaron a favor de mantener las órdenes de arresto y 2 en contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Israel reaccionó mediante un comunicado que señala que así se ve la política disfrazada de justicia internacional. Y nos vamos a Australia, donde continúa el duelo. Las playas están vacías y sí se llenaron los lugares a donde muchísima gente se acercó a donar sangre para los heridos. La policía local confirmó
Los hallazgos de lo que informábamos ayer, banderas de ISIS, de la Organización Estado Islámico, y explosivos en el automóvil que utilizaron los dos terroristas que perpetraron el atentado, Sajid Akram y su hijo Navid. Las autoridades también informaron que los dos viajaron a Filipinas el mes pasado. Allí pasaron casi todo el mes de noviembre, según algunos medios, en entrenamiento paramilitar. El padre entró al país con su pasaporte indio y el hijo como ciudadano australiano. Además, el primer ministro australiano visitó en el hospital a Ahmed Al-Ahmed, el civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas y le quitó el arma. El primer ministro Anthony Albanese elogió a Ahmed y dijo que su valentía es una inspiración para todos los australianos. Ahmed El-Ahmed recibió varios disparos, ya pasó por el quirófano y tendrá que volver a ser operado, al parecer mañana. Y esta mañana se supo que no fue el único héroe, ya que a través de uno de los tantos videos tomados durante el ataque, se pudo ver que dos de las víctimas, Boris y Sofía Gurman, también intentaron desarmar a los atacantes. Hay un video donde se ve a Boris forcejeando con uno de los terroristas y detrás está el auto con estos hallazgos de los que hablábamos recién. Se trata de una pareja de judíos oriundos de Rusia que se habían instalado en Australia y su familia dijo en un comunicado: aunque nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un orgullo inmenso por su valentía y altruismo. Esto muestra quiénes eran y cómo eran. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.